Después de las últimas movilizaciones de la sociedad pidiendo más seguridad, hubo muchos cambios, hubo una movilización a nivel legislativo, a nivel ejecutivo, y la semana pasada el Senado de la provincia de Santa Fe le dio media sanción a una serie de modificaciones del Código Procesal Penal para aplicarse aquí en la provincia de Santa Fe, que establece y abarca directamente más poderes para los fiscales. Hubo algún tipo de polémica que se suscitaron desde el viernes y durante el fin de semana, por eso estamos ahora hablando con el fiscal regional, el doctor Jorge Baclini. Gracias por venir, doctor, muy amable. Gracias por invitarme. Para establecer un poquito más de claridad sobre el tema y por supuesto aclarar algunas dudas que surgieron en las polémicas. ¿Le parece, doctor, que veamos una serie de placas con un resumen súper acotado de lo que se aprobó el jueves en el Senado? Mira, estos son los cambios al Código Procesal Penal. Decimos, tiene media sanción en senadores porque lo va a tratar diputados en unos días nada más. Pero con respecto a la prisión preventiva, aumenta a 3 días más 1. Por ahora eran 24 más 24. Será para prevenir nuevos delitos. El objetivo es que al dictar la prisión preventiva, los presos no puedan cometer nuevos delitos. Los fiscales pueden ordenarla en caso de flagrancia. Antes había como una potestad y ahora pueden ordenarlo en caso de flagrancia. Protección para las víctimas a partir de las rondas de reconocimiento, que las víctimas no están obligadas a tener ni siquiera roce con los victimarios, que pueden inclusive identificarlos a través de videos. Las víctimas además podrán ser querellantes, o sea, sin intermediación de los fiscales, pueden tratar directamente con el juez y no habrá restricciones horarias para allanamientos. Hasta ahora los allanamientos tenían un lapso horario donde se podían realizar y a partir de ahora, si sale como ley, no habría restricciones. Además, el juez será responsable del control de un preso si otorga la libertad condicional. Esto tiene que ver con la cantidad de delitos que ha habido en los últimos tiempos de presos que se encontraban en libertad condicional. Reducen además la prisión domiciliaria a casos extremos, habrá más límites para los juicios abreviados y, como decíamos antes, los fiscales ahora deberán ordenar la detención en caso de flagrancia. Cuando encuentren una persona cometiendo un delito con las manos en la masa, ahí ordenan la prisión. Es ley además el decomiso expresa a bienes presumiblemente producto de delitos. Esto es algo que ya convirtió en ley el Senado la semana pasada. Se crea un ente autárquico para la administración de estos bienes y se alienta a fiscales y jueces a usar el decomiso como acción punitiva para reforzar la acción punitiva en los delincuentes, especialmente en los casos de narcotráfico. Doctor, algunas aclaraciones sobre los puntos que nosotros estábamos mencionando. Sí, hay muchas, cuestiones para aclarar. Obviamente que en caso de flagrante comisión de delito... Con las manos en la masa, para que la gente... Claro, para que se entienda, el Código establece una serie de requisitos y presupuestos para que el fiscal ordene la detención. Hoy lo que se ha, el cambio no cambia mucho esta sistemática, sino que le da cierta mayor permisibilidad al fiscal para que lleve a esta persona a prisión preventiva, es decir, para que confirme una detención y lleve a esta persona a prisión preventiva. O sea, antes lo que nosotros considerábamos, el estándar era muy alto para que el fiscal pueda dejar a todas las personas detenidas y llevarla a audiencia. Hablamos en flagrante comisión de delito, o sea, una situación de una persona que la vemos con la mano en la masa, no hablamos de una situación donde no hay visibilidad. Obviamente que el código y también así los reglamentos internos que nosotros tenemos, estas situaciones la regulan y potencialmente la van a regular en función a la proporcionalidad y a la gravedad del delito. Es decir, no va a ser lo mismo un hecho donde hay un hurto simple, que es un delito menor, un robo calificado y obviamente un homicidio. O sea, la proporcionalidad hace de que uno deba evaluar siempre la circunstancia en cuál la persona va a ir a audiencia y en cuál la persona no va a ir a audiencia. Aquí también el fiscal tiene la potestad, y esto sigue vigente, de disponer la libertad de la persona. Ahora el código lo que coloca es una citación obligatoria a esa persona en forma inmediata, dentro de los 10 días, para que venga a prestar declaración, lo que se llama hoy audiencia imputativa, es decir, una audiencia de formalización de cargos ante la Fiscalía. Claro. De alguna manera lo que se quiere evitar es lo que la gente conoce como puerta giratoria, ¿no? Que entran por una puerta y salen por la otra los delincuentes cuando son detenidos. Hay una regulación, lo que se procura aquí es generar una regulación un poquito más específica y dándonos la posibilidad a nosotros de llevar a las personas imputadas de delito flagrante a audiencia.
En la audiencia después se hace la imputación de los cargos cuando la persona está detenida y se hace lo que llama la audiencia de medidas cautelares, que es la audiencia donde se decide si la persona queda presa o no queda presa. Bien, pero la prisión preventiva por lo menos incluso se amplía de 24 horas a 3 días más 24. Y ahí es donde surge la polémica, que hubo el defensor general dijo, bueno, acá se estaría incurriendo en inconstitucionalidad porque se superan los plazos previstos por la Constitución. La Constitución provincial lo que establece en el artículo 9 es que se tiene que dar aviso al juez, notificación al juez dentro de las 24 horas. El Código Procesal Penal mantiene la regulación en su artículo 217 que establece que se debe dar notificación al juez dentro de las 24 horas. Esto es el presupuesto constitucional, dar aviso al juez que si hay una persona detenida. Claro. Luego, sentado esto, hay 72 horas para que esta persona, el tiempo que tiene el fiscal, para que esta persona sea imputada del delito. Son dos cosas distintas. Bien. El aviso al juez que el lapso de detención. Lo que la Constitución dice es el aviso al juez. Nosotros este aviso lo formalizamos, incluso nuestro reglamento interno hoy establecen que ese aviso se da en tiempo anterior, a las 24 horas, para tratar de regularizar los derechos. O sea, nosotros hoy tenemos 24 horas para la audiencia. Yo obligaba a los fiscales a través de un reglamento interno para que notifique al juez dentro de las 12 horas. Este plazo de 72 horas favorece a que nosotros podamos llevar a la audiencia con un mayor nivel de debate, porque podemos en estas 72 horas regular alguna prueba. Obviamente que no todos los casos van a ir a las 72 horas, sino que los casos más graves, un homicidio va a ir seguramente a las 72 horas porque hay que procesar mayor evidencia para llegar a esa audiencia en mejores condiciones. Estamos hablando siempre de la prisión preventiva, doctor. Hablamos de son dos cosas diferentes. Una es la audiencia de imputación de cargos y otra es la audiencia de prisión preventiva. Bien. El código lo que establece son 72 horas para la audiencia de imputación de cargos, prorrogables por 24, y luego 72 horas prorrogables por 24 para la audiencia de prisión preventiva. Hoy estas audiencias están reguladas en 24 más 24. Nosotros la hacemos a las dos audiencias juntas en 24 más 24, pero realmente genera muchísimas complicaciones. Más allá de eso, lo que quiero decir es que el estándar que se fija en la regulación que aprobó el Senado es el estándar que tiene el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que establece el mismo lapso de 72 más 72 horas, es decir, que se sigue un estándar que viene del Código de la Nación. También quiero decir que hoy el Código actual, sin la reforma esta, contempla un caso que es que la persona puede ser llevada en 48 horas más 48 horas a audiencia, es decir, contempla lo mismo que estamos hablando hoy y no se han reputado muchas objeciones, es decir, hay el código fue modificado y se instauró lo que se llama proceso de flagrancia, que es un proceso rápido para ir a juicio oral. Bien. Allí se contempló que la audiencia de imputación de cargos se celebre en 48, prorrogables por 48 horas más. Es decir, que esto ya estaba en el código y nosotros los fiscales lo estamos utilizando bastante y no hubo ninguna queja ni ningún planteo de inconstitucionalidad. Esto también lo dejar reflejado porque hay dos situaciones puntualmente, más allá de que la constitucionalidad, la norma la decide, ante el planteo de las partes lo va a decidir obviamente cada juez y eventualmente la Corte. Claro. Doctor, tomado el paquete en su conjunto, ¿esto significa una reforma que endurece fuertemente, gravemente la condición del reo, del sospechoso, o para decirlo de otra manera, si hay una puerta giratoria, ¿esto le pone cierto freno a las puertas giratorias? Yo no me animaría a decir que una ley genere tanta conmoción desde el punto de vista de generar menores o mayores restricciones a los derechos de las personas. Lo cierto es que la ley habilita a los fiscales a llevar a las personas a audiencias. Los requisitos de la prisión preventiva siguen siendo los mismos. Los estándares son estándares internacionales que se utilizan y son estándares propios de la Constitución y de los tratados. Es decir, yo no me animo a decir, sí, aquí hay muchísimos mayores controles para la víctima, la víctima tiene mayor intervención en el proceso, lo que es muy bueno, desde mi punto de vista es muy bueno, yo soy fiscal, pero quiero que la víctima me controle y que la víctima me monitoree y me diga, mire, doctor, más allá de que la víctima se maneja por una posición diferente, me parece bueno, que nosotros generemos mayor protección de la víctima, también me parece muy importante, que la víctima tenga potestad de pedirnos explicaciones específicamente porque la ley la autoriza, me parece también eso muy importante. Y hay parte de que se toca la sensibilidad de los jueces, porque esto de que los jueces son responsables de las libertades condicionales, si tomamos uno de los últimos casos estremecedores, acá tenemos
dónde poner el ojo fiscal. Hablo, por ejemplo, del caso Zulato, donde el que instiga el asesinato salió en libertad condicional después de haber matado a su novia. Que en estos casos sea responsable el juez me parece que puede herir en los tribunales de Avenida Pellegrini y Balcarce, ¿o no? A ver, la reforma no tiene nada específico en relación a que los jueces controlen las libertades condicionales, no trae nada nuevo en esto puntual, sino que esto es algo que ya está dado, de que el control de las libertades condicionales la hace el juez ante el pedido de parte. Es decir, una parte va y solicita una libertad condicional, que está regulada por el Código Penal, y el juez lo que hace hoy es llamar a audiencia, se llama audiencia, va la defensa, va el fiscal a esa audiencia, y el juez, luego de escuchar a las partes, decide si concede o no concede la libertad condicional. Sí. Lo que nosotros tenemos que observar en mejorar es específicamente cómo controlamos que la persona cumple específicamente los requisitos a partir de los cuales se le otorga la libertad condicional. Bueno, en el caso Zulato, el juez controla. En el caso Zulato se inscribió y dijo: voy a estudiar ciencias económicas. A la persona a la que se le otorgó la libertad condicional. La UCEL después dijo que en el 2014 no aprobaba una materia. ¿Y cómo es? Claro. Allí, por ejemplo, lo que hay que observar es las condiciones en las cuales el juez dicta la libertad condicional. Sí. Hoy, digamos, el sistema nuevo mejora muchísimo todo esto porque se hace en audiencia oral y pública con las dos partes presentes. Lo que la reforma trae es la posibilidad de la presencia y convocatoria de la víctima para que opine en este caso. Claro, eso esto es derecho de las víctimas que nosotros tenemos que fomentar, más allá de que la víctima seguramente se va a oponer, y bueno, es racional desde nuestro punto de vista escuchar a la víctima y analizar el planteo puntual. Habrá planteos, digamos, de las víctimas que podrán ser muchísimo más racionales desde la observación del caso puntual, habrá otros que no, y habremos que analizarlo todos caso por caso. Pero me parece muy importante que la víctima tenga una injerencia puntual en estos casos. No solamente en las libertades condicionales, sino lo que se regula es un monitoreo de las víctimas en un montón de libertades que se dan durante el trámite del proceso. Doctor, la última, en algunos medios o incluso a partir de algunas opiniones de detractores de esta reforma se habla de superpoderes de los fiscales. ¿Los fiscales van a ser superpoderosos a partir de ahora? No. Yo, la verdad, si se entiende que porque tenemos 72 horas para llevar a una persona a una audiencia de imputación de cargos y un plazo mayor para la audiencia de medidas cautelares, y por eso se entiende que somos superpoderosos, la verdad que es muy poco. Yo le digo, para que nosotros tengamos una estructura fiscal, que yo entiendo que tiene que ser la estructura fiscal para cualquier persecución en cualquier país civilizado del mundo, tiene que ser una estructura fuerte, como también tiene que ser una estructura fuerte la estructura de la defensa para poder contradecir y poder controlar, y los jueces también que sepan decidir. Nosotros lo que necesitamos puntualmente aquí es dotar a la Fiscalía de una estructura con los recursos necesarios para poder materializar la persecución. Pero repito, no porque el lapso de tiempo en la detención de flagrancia sea mayor, nosotros nos dan superpoder en absoluto. ¿Me dejas una, Susana? Sí, a lo mejor me gano la antipatía del fiscal con esta pregunta, pero no le cruce antes para preguntarle lo siguiente. En el atentado con ametralladoras al dirigente de Newell's, Claudio Tiki Martínez, hubo sectores en tribunales que dubitaron si era un atentado contra Martínez o era un atentado contra usted, que es fiscal, porque usted también habló contra el narcotráfico. ¿Fue un atentado contra él o contra usted? Yo me manejo en mi vida diaria sin custodia, y lo digo abiertamente. Camino por la calle sin custodia, cualquiera que me quiera encontrar me puede encontrar. Con esto le quiero significar de que no hubo ningún atentado contra mi persona, y que si hubiera habido una situación particular yo estaría enterado en forma previa. Entiendo que si el atentado había sido con mi persona, yo debería haber solicitado en algún momento custodia, y yo no solicité custodia. O sea, en esto quiero dejar bien aclarado de que no hay nada que amerite una situación que se haya dado contra mi persona. Doctor, la última y tiene que ver con la sensación generalizada que este tipo de medidas se ha tomado a partir de una movilización impresionante de la población pidiendo más seguridad. ¿Usted cree que con la sanción de esta ley los fiscales van a poder aportar o trabajar mejor en pos de mayor seguridad para la sociedad? La cuestión de seguridad es una cuestión que viene dada en el momento previo a la comisión de delito, y es una cuestión que, digamos, debe ser manejada desde el punto de vista preventivo por el Poder Ejecutivo
y por la policía, que es el brazo ejecutor del Poder Ejecutivo. La prevención del delito es una cuestión importante y todo lo que ocurre después de la comisión del delito es nuestro trabajo concreto. Está claro de que la actividad que nosotros podemos desarrollar en la persecución, logrando específicamente éxito en nuestras investigaciones, va a tener cierto impacto en la cuestión de seguridad. Entonces, la reforma no es que nos da a nosotros ninguna situación particular que nos logre mejorar en esto. Yo repito, para que nosotros mejoremos la persecución se necesita mayor cantidad de recursos. Con esto, sin lugar a dudas, más allá de que la estructura digamos, va mejorando y que los recursos vienen llegando y que se va fortaleciendo la Fiscalía, nuestro impacto real, si de alguna manera impactamos en la cuestión de seguridad por el éxito de nuestro delito, se da con mayor estructura, tanto en el área de, digamos, en los recursos humanos como en el área criminalística, que es la tecnología en la investigación. Gracias por venir. No, de nada. Ahí está, un poquito más de claridad sobre esta sanción, que repetimos, es media sanción del Senado para un nuevo paquete que intenta generar mayores herramientas para que los fiscales trabajen con mayor comodidad en la persecución de los autores de los delitos.